Señor gobernador, ¿quiere hacer usted la presentación? Sería un honor. No, Adriana, no, corresponde que yo saludo nada más, les agradezco que estén presentes, les agradezco la idea, que esta nació de algo que tiró una forma de decir Liliana y el grupo de exgobernadores, y ahí Adriana rapidísima le dijo, te tomo la idea, y así que les aviso, no le tiren ideas a Adriana, ni siquiera para decir, porque Adriana anota y después te llama, y nació esto, pero solamente eso, agradecerle a Liliana la generosidad. Y Adriana, me gustaría que vos presentes como corresponde, porque lo mío es acompañar y escuchar en un tema que me parece muy interesante. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy con mucha alegría reunidos, convocados por un tema que nos importa mucho como ciudadanos y como rotarios. Tal vez vacuna fue la palabra que más escuchamos durante estos 2 años anteriores. Sí. Y por ahí no teníamos demasiada idea de qué trataba la cosa, pero un poco más sabemos, un poco más sabemos. Y también más allá de ser personas todos, para quienes abrazamos esta escuela de vida que es Rotary, son muy caras a nuestros sentimientos, porque la campaña para ponerle fin a la polio, que ya lleva casi 40 años dentro de poquito, es algo que le ponemos mucho afecto y una carga emocional importante. Y hoy en día vuelve a recobrar importancia. Fíjense qué increíble, ¿no? La polio otra vez está en la boca de la gente. Así que para este distrito, para el comité, es un verdadero honor recibir a Liliana, que es médica pediatra, socia del Rotary Club de San Justo, quien a través de su expertise profesional, de su servicio a través de la ocupación hoy, nos va a ilustrar sobre Rotary y las vacunas. Pero Liliana no está sola en esta presentación. Tenemos el altísimo honor de recibir a nuestro amigo tan querido, el doctor Ramón Martín Amorós, que es el coordinador regional de End Polio Now para nuestra zona, una persona extraordinaria para los que tenemos el privilegio de haberlo tratado. Y otro lujo que nos damos, tenemos una flor de presidente del subcomité de polio en nuestro distrito. Es una rotaria muy activa, muy emprendedora, como es Carolina Barrero, del Rotary Club de San Javier. Así que ellos tres van a llevar adelante este segmento, que agradecemos mucho la predisposición y los dejamos en compañía de quienes van a manejar este segmento. Carolina, ¿querés presentar o presentarte? Bueno, entonces empezamos, Adri, ¿te parece? Sí, ya está. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí poder estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de este entusiasmo mío por lo que es la prevención de enfermedades a través de las vacunas. Y como bien dijo Adriana, el programa Polio Plus es el programa más importante que tiene Rotary. Entonces, los rotarios tenemos un poco la obligación de saber bien lo que es el programa, y fundamentalmente hoy en día tenemos que saber lo que son las vacunas y por qué las tenemos que defender y qué cosas le tenemos que decir a algún grupo que no está convencido de las vacunas. Es decir, que a todo ese entusiasmo, a esa carga emocional que le ponemos al programa Polio Plus,
tenemos que ponerle el conocimiento. Y mi idea hoy es transmitirle a ustedes aquellas ideas básicas de las vacunas para que todos aprendamos un poquito. Voy a hacer una charla muy cortita porque la idea mía es que después pueda hablar Ramón Martín y después ustedes todos puedan hacer preguntas para que no se queden con ninguna duda con respecto a las vacunas y su importancia. Voy entonces un minutito a compartir pantalla y entonces... Bueno, no me toma. Ahí está. Bueno, entonces la primera preguntita que nos tenemos que hacer, dicen, es ¿qué es la vacunación? Bueno, la vacunación es el método más sencillo, seguro e inocuo y eficaz para protegerse contra las enfermedades infecciosas que pueden llevar a la muerte o dejar secuelas más o menos perdurables, ¿no es cierto? Eso es lo que es la vacunación. La pregunta siguiente sería, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son las sustancias, cualquier sustancia destinada a generar inmunidad contra las defensas, es decir, inmunidad, ¿qué significa? Que nuestro organismo sea capaz de defenderse de esa enfermedad para la cual nos aplicamos las vacunas. Eso sería lo que hacen las vacunas, generan una reacción en nuestro organismo. Las vacunas, ¿de dónde viene el nombre vacunas? Me parece importante que todos sepamos que el nombre de vacunas surgió porque el primer médico que crea, que fabrica la vacuna contra la viruela, que es Jenner, por allí en el 1796-98, él crea las vacunas, pero las saca a través de una primera observación que hace, viendo que las mujeres que ordeñaban las vacas, algunas de las cuales padecían la viruela bovina, eran las que eran resistentes a la enfermedad. Y después, años más tarde, Louis Pasteur, para homenajear a este hombre, él perfecciona las vacunas y les da el nombre de vacunas para homenajear a Jensen y a las pobres vaquitas que fueron las primeras que dieron la idea de inmunidad. Entonces, como es una linda historia, quería compartirlos para que todos sepamos de dónde sale ese término vacunas. Pero ahora vamos a seguir, porque dijimos que generan inmunidad. Entonces, la pregunta siguiente que nos tendríamos que hacer es, ¿qué es la inmunidad? ¿No es cierto? Es un proceso mediante el cual nuestro organismo se hace resistente a una enfermedad infecciosa. Es decir, que una vacuna entra en nuestro organismo y se producen una serie de mecanismos muy complejos, pero sumamente interesantes, que no se asusten, no les voy a explicar todo lo que sucede, pero ese mecanismo que hace que uno valore enormemente lo que es el cuerpo humano, hace que tengamos defensas contra determinadas enfermedades. Entonces nos tenemos que preguntar, la pregunta siguiente que surge
es cómo está compuesta una vacuna. La vacuna está compuesta por un antígeno, que es la parte noble de la vacuna, que es la parte que actúa, que va a estimular nuestro organismo para producir los anticuerpos, esos que son los anticuerpos los que van a bloquear la posibilidad de desarrollar una enfermedad. Y ese antígeno, ¿cómo está formado? Está formado por virus o bacterias muertas o inactivadas. Y ahora me voy a detener un poquito, porque me voy a referir a la vacuna de la polio. Hay dos tipos de vacunas que todos conocemos. La vacuna Schall, que fue la primera y que es inyectable y que está formada por virus muertos. Y la oral, que es muy fácil de... Ahí está, acá estamos, acá estoy. Está formada entonces por virus inactivos, es decir, que no son virus muertos, están inactivados, y si las condiciones sanitarias y medioambientales se conjugan, nos pueden dar una activación de ese virus, que en el caso de la vacuna de la polio se elimina a través de la materia fecal. Bueno, eso es el componente que puede ser virus o bacterias. A veces se necesita solo una pequeñísima parte de un virus o de una bacteria que se une a un virus amigo del organismo, que no es agresivo, pero que arrastra o trae el antígeno para ayudar a hacer los anticuerpos que son tan importantes. También en este momento se ha podido, mediante la tecnología, crear los antígenos que son ocupados para hacer las vacunas. Es decir, que lo que nos tiene que quedar claro es que el antígeno es la parte noble de la vacuna y que puede estar compuesto por alguno de estos elementos que le fui nombrando. Pero además del antígeno, la vacuna tiene un adyuvante. ¿Qué es un adyuvante? Es una sustancia que hace más efectivo al antígeno, que hace que tenga más virulencia específica para generar más anticuerpos. Y después están, por supuesto, los conservantes y los estabilizantes, que son los que hacen posible la transportación de las vacunas en óptimas condiciones. ¿Por qué quiero que recuerden todo esto? Porque los antivacunas a veces se dicen que no se vacunan por los conservantes, por los estabilizantes, es decir, que se usa como pretexto, podemos decir así. Entonces, es solo necesario administrar una dosis de vacuna. Generalmente, cuando se crea una vacuna, cuando se ve que es efectiva, no se sabe exactamente la evolución que van a tener los antígenos. Es decir, un primer contacto de nuestro organismo con un antígeno de la vacuna va a hacer que nuestro organismo reaccione y cree defensas, anticuerpos, pero esos anticuerpos van a durar en nuestro organismo un determinado tiempo y van a empezar a decaer, van a hacerse insuficientes. Es justamente cuando se produce esa curva en caída donde se debe aplicar la segunda dosis de la vacuna, y esta segunda dosis va a generar una mayor cantidad de anticuerpos
y una disponibilidad de los mismos durante más tiempo. Es por eso que a veces cuando sale una vacuna nueva, no sabemos con qué frecuencia tenemos que agregar la dosis de refuerzo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de administrar múltiples dosis? Es asegurarnos su efectividad. Y ustedes me pueden preguntar, pero a los chicos le hacen a los 2, a los 4 y a los 6. Sí, es real, se hace quizás más seguido en los niños. ¿Por qué? Porque una de las causas es que su sistema inmunológico no está totalmente desarrollado, entonces la respuesta de anticuerpos o de defensas no es suficiente para persistir durante el tiempo necesario. Por eso se hacen las dosis de calendario, que serían las de nacimiento 2, 4 y 6, y después se hacen las dosis de refuerzos. Bueno, ahora, ¿qué es la cobertura de vacunación? Y después analizaremos el efecto rebaño. La cobertura de vacunación es la proporción de niños o personas que están bien vacunados, que recibieron para su edad la dosis adecuada de vacunas. Y así decimos, la población de la Argentina para tal vacuna, para la triple viral, tiene una cobertura del 75%. Es decir, que el 75% de los niños de esa edad tienen las dosis completas de vacuna. ¿Qué es lo esperado? ¿Qué es el máximo sueño de los que estamos en los servicios de salud? Llegar a una cobertura del 95%. ¿Y por qué es eso? Porque si llegamos a una cobertura del 95%, podemos decir que tenemos algo que se llama efecto rebaño. ¿Qué quiere decir el efecto rebaño? Que todas esas ovejitas oscuras que están ahí, que representarían al 95% de la población, protege a eso que no es, a esa persona que no está vacunada. Ojo que acá no me estoy refiriendo a los que no se quieren vacunar, sino a los que no se pueden vacunar por una razón determinada, como puede ser una persona inmunodeficiente, una persona que está cursando una enfermedad grave que no se puede vacunar. Pero si toda su familia está vacunada, si toda la comunidad tiene una cobertura del 95%, esa persona que no puede recibir la vacuna está totalmente protegida. Eso es lo que conocemos como efecto rebaño. Bueno, ahora quería hablar un poquito de los grupos antivacunas. Ustedes saben que quizás no tanto acá en la Argentina, pero en el mundo hay muchos de estos grupos antivacunas. Estos grupos surgieron ya desde el 1798, cuando Jenner hizo su primera vacuna contra la viruela. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento lo que se le administraba a las personas para inmunizarlas era una pequeña dosis de la infección de las personas, de los infectados. Es decir, ustedes piensen que estamos hablando del 1700, del 1800, donde las condiciones de esterilidad no eran muy
óptimas como las que son hoy en día. Entonces había algunas reacciones colaterales importantes. Eso hizo que ya desde esa época se tuviera que luchar contra los grupos los grupos antivacunas. Pero en la época actual, si nos remontamos a la época actual, a raíz de un artículo que se publica en la revista Lancet, de una revista científica de mucho prestigio, salió una vacuna donde se relacionaba la triple viral, que es la vacuna para la papera, rubiola y sarampión, con el autismo, que hizo que estos grupos antivacunas surgieran. Este artículo, que estaba basado en una experiencia en 12 personas, se demostró después que tenía intenciones fraudulentas. La revista lo saca al artículo y la persona que lo escribió fue, incluso los que participaron, se les sacó la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión y demás, pero lógicamente el daño ya estaba hecho. Es decir, que había grupos, justo los hijos de algunas personas importantes y de mucha influencia en la prensa. Me acuerdo ahora de Robert De Niro, por ejemplo, hicieron mucha propaganda en contra con las vacunas. Esto es muy triste, muy doloroso, porque después se demuestra científicamente que este artículo no era veraz. Pero ustedes vieron lo que es. Las redes sociales son una demostración hoy en día de que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se publica, porque después ya no tiene vuelta atrás. Eso es lo importante. Bueno, los que fundamentan su vacuna, ¿en qué otras bases fundamentan la negativa a vacunarse? Bueno, podemos decir que en la actualidad, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido, dicen muchísimo que toda persona es dueña de su cuerpo, y entonces no pueden venir otros, como el gobierno, a obligar a vacunarse. Otra condición que estuvo ya hace muchísimos años, pero que se mantiene todavía en algunos grupos, es muy importante, es la cuestión religiosa, porque dicen que si Dios manda una enfermedad, no hay por qué suspenderla o variar la evolución. Esa idea, que para nosotros no es aceptable, hay fundamentalistas que lo siguen manteniendo, y estamos viendo que la gente con la polio tuvo que luchar justamente con estos grupos religiosos, y después de hacer una alianza con estos grupos se logró un gran mejoramiento de la distribución de la vacuna para la polio. Y después hablan de los efectos secundarios. Bueno, de los efectos secundarios, ustedes saben que las vacunas nos pueden dar un poquito de dolor en el brazo, algunos piquitos de fiebre, algún decaimiento. Esos son los efectos secundarios de las vacunas. Hay sí algunos efectos que pueden llegar a ser importantes, como alguna reacción alérgica importante, pero se da en una proporción de 1 en 1.000.000. Entonces, yo creo que a todo
todos los que nos tocó por la edad estar en alguna epidemia, algún problema realmente de infecciones masivas, no nos podemos olvidar de lo que se sufre. Yo con mi edad le puedo decir que uno de los grandes recuerdos de mi infancia, yo tenía 5 años cuando se produjo en la Argentina el gran brote de poliomielitis. Me acuerdo perfecto el miedo espantoso que tenían mis padres a que me contagie, cómo sufrían. Y entonces me acuerdo incluso que salían todos los sábados mi papá con un tacho de basura, de pintura, perdón, a pintar todos los troncos de los árboles, porque en esa época se decía que desinfectando de esa manera el virus de la polio no se transmitía. Y era toda una angustia de todo un barrio que salía a tratar de defenderse de alguna forma contra la enfermedad. A pesar de eso, algunos amigos míos tuvieron la enfermedad, algunos se murieron y otros quedaron con secuelas que no fueron quizás tan importantes. Pero ¿saben una cosa? Ahora que ya han pasado más de 50 años, esas personas están teniendo lo que se llama el síndrome post-polio. Tienen problemas musculares muy importantes, tienen que adaptar su casa para vivir con la problemática de la enfermedad que tuvieron hace 50 o 60 años. Entonces, fíjense lo que hacen las vacunas, lo que han logrado, que no vivamos más pensando en la poliomielitis. Y otra epidemia que me tocó vivirla fue la del sarampión. Realmente es muy triste ver, yo estuve siendo médica residente en el hospital de niños en la última epidemia de sarampión, y entonces veíamos esas madres jóvenes que nos traían los niñitos y le escuchábamos el pulmón y hay unos ruiditos que se hacían que se llaman crepitantes finos, que son unos ruiditos chiquitos, chiquitos que se producen en el pulmón, y sabíamos que ese chico que nos traían las madres era el 90% de posible que se muera, y se morían, y los veíamos morir. Entonces, eso era porque no estaban vacunados. No, nadie puede decirme a mí lo que son las vacunas. Las vacunas realmente salvan vidas, y la angustia que vivíamos en ese momento de atender a los niños es increíblemente un mal recuerdo. Recuerdo que ahora con el COVID fue reflotado. Otra vez vi cómo la población se angustia, en este caso por los ancianos, por las personas mayores. ¿Se imaginan lo que habrá sido la polio con igual situación con los niños y con no tanta tecnología como tenemos actualmente? Cuando pienso en el sistema de salud, en los médicos que tuvieron que atender a las personas con COVID, me recuerda lo que vivíamos nosotros, que vivíamos angustiados. Entonces, hay que vacunarse, hay que preguntarse por qué vacunarse, justamente por algo que lo decimos muy repetidas veces en Rotary, para salvar vidas. Las vacunas salvan vidas. ¿Y por qué? Porque las vacunas, detrás de cada vacuna, ¿qué hay? Hay científicos, hay expertos médicos, expertos en salud, investigadores que dedican toda su vida
para lograr que se mejore la tecnología. Como entonces, veamos, a Jenner le llevó muchos años para descubrir la vacuna para la viruela. Tenemos el caso de Sal, que también tuvo que estudiar muchos años para lograr la vacuna. Y tenemos ahora el caso de COVID, que en solo meses se logró. Y eso es ¿por qué? Por el trabajo justamente de todas estas personas que debemos valorar, que son los científicos, los investigadores, etc. Y están también las compañías farmacológicas que invierten dinero en el caso del COVID antes que se supiera si la vacuna iba a cumplir los requisitos para su aplicación. Entonces, también tenemos que defender a las compañías farmacológicas porque son necesarias para que tengamos esas vacunas efectivas y seguras para prevenir las enfermedades. Entonces, para ya ir terminando, ¿para qué vacunarse? ¿Por qué vacunarse? Porque es la forma más sencilla que tenemos cada uno para protegernos nosotros y protegernos a la familia, nuestra familia, y podemos decir, estamos seguros que no vamos a contraer el sarampión, que no vamos a tener tos convulsa. Si estamos seguros nuestra familia, también está segura nuestra comunidad y vamos a colaborar enormemente con los servicios de salud porque van a tener menos gastos, menos profesionales en conflicto consigo mismo y vamos a lograr el objetivo que es que todos vivamos mejor. Entonces, por eso todos tenemos que vacunarnos y defender a muerte la vacunación como el mejor método, más seguro y eficaz para lograr que nuestra población haga frente a enfermedades prevenibles. Y con esto termino. Voy a pedirle entonces, no sé si el doctor Ramón Martín va a explicarnos un poquito sobre la actualidad de polio y después estoy lista para todas las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias a todos por escucharme. Adriana, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente, Bien. amigo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Felicitaciones, Liliana, excelente la presentación tuya y realmente la labor que tenemos los rotarios a nivel mundial con esta campaña de poner fin a la polio es una campaña que a lo largo de 36 años no solamente hemos invertido millones y millones de dólares, sino que hemos invertido vidas humanas, horas de sacrificio de muchos profesionales, de muchos no profesionales, y en todos los casos, prácticamente en el 90% de los casos, gente voluntaria, que solamente con el afán de mejorar la calidad de vida de los niños en todo el mundo, han hecho posible que se erradique en un 99.9% esta enfermedad. No erradicada, 100%, no podemos hablar científicamente de una erradicación, hablamos de un 99.9 porque si recordamos que se producían 1000 casos diarios en el 1950, 1960, y hoy solamente tenemos 27 casos, nada más. Lamentablemente, esta semana hemos aumentado
el récord que teníamos desde el 31 de agosto, que no se modificaban las cifras. Hoy nos ha llegado la información de que hay 2 casos en Afganistán, 19 casos en Pakistán y 6 casos en Mozambique, lo cual sigue haciendo que la alarma mundial esté prendida y esté cada día más significativamente latente en todos los ámbitos. Ya no es preocupación solamente de la salud, de la gente que está relacionada al tema de salud, es preocupación de nosotros, los rotarios, que venimos batallando hace tanto tiempo contra esta enfermedad. De repente, esta enfermedad, y yo diría, de repente los virus han empezado a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano con el tema de COVID. Todos empezamos a hablar de COVID, todos empezamos a hablar de los virus, y realmente ha sido un cimbronazo para todos nosotros esta etapa de nuestras vidas, en muchos sentidos. Ahora está hablando el mundo entero del tema polio. Se ha reflotado esta enfermedad primero como una novedad para aquellos que nunca habían sentido ni siquiera nombrar esa palabra. Los jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, no sabían que había una enfermedad que se llama poliomielitis. Para nosotros, los que tenemos un poquito más de años, empezamos a rememorar aquellos tiempos, y alguno de nosotros tiene un conocido, un amigo, un familiar que ha padecido esta triste enfermedad. En Rotary tenemos muchos amigos, compañeros rotarios, que tienen el antecedente de haber sufrido poliomielitis. Y ellos son precisamente nuestros abanderados en esta lucha, porque ellos, al tener el sufrimiento en su propio cuerpo, saben transmitir mejor que ninguno de nosotros qué es lo que se siente estar, como dice un amigo mío que tuvo este terrible mal, estar prisionero de su propio cuerpo, porque no les permite lo que afortunadamente la gran mayoría de los niños en ese momento tenía la posibilidad de correr, de jugar, de divertirse. Entonces, este sueño que tuvo el gran presidente nuestro, Canseco, realmente es un sueño que debemos cumplir con la humanidad. Es una promesa que se le hizo al mundo. Es la palabra dada de un rotario que ha sido nombrado en su momento como héroe de la Organización Panamericana de la Salud, una persona que se dedicó al tema y que él pensó que había que erradicar esta enfermedad. Y él soñó con eso y fue pujante y llegó a obtener el respaldo de todas las organizaciones mundiales como UNICEF, como el Centro de Enfermedades de Atlanta, obviamente la Organización Mundial de la Salud, que en un principio descreía de nosotros como organismo no gubernamental con capacidad suficiente para llevar a cabo una campaña mundial. Fue necesario demostrarle, después de reuniones a esta gente de la Organización Mundial de la Salud, hace ya 36 años, que al vacunar a más de 700.000 niños en Filipinas, ellos empezaron a creer en Rotary y en la Fundación Rotaria y en esta campaña y en los rotarios, que sí éramos capaces de lograrlo. Bueno, hemos llegado a hoy con un número que si realmente nos alarma, porque 27 es un número que realmente nos alarma, pero no es tan preocupante si lo comparamos con los 350.000 casos anuales que teníamos en 1960. Nos preocupa, nos ocupa, y ¿cuál es la misión nuestra? Motivar en todos los niveles a que los padres lleven a sus niños a vacunarse, que no hay que bajar los brazos en esta lucha contra este enemigo milenario que es el virus de la poliomielitis.
Los padres dejaron de llevar a sus hijos a los vacunatorios, a los centros de salud, a los hospitales, por el tema de COVID. Obviamente, todos teníamos miedo de salir a la calle, de encontrarnos con un vecino, de ir a un supermercado, estábamos aislados, las propagandas del gobierno y de todos los centros asistenciales nos pedían que nos quedáramos, que evitáramos las reuniones familiares, bueno, todo lo que todos nosotros ya conocemos de memoria. Eso también en la familia repercutió, porque muchos niños entre 2 meses de vida y 6 meses de vida no fueron vacunados, no solamente en la República Argentina, sino a nivel mundial. Y en los lugares en que no se cumplían a rajatabla los calendarios nacionales de vacunación, hoy estamos viendo los resultados. Sumado a esto, todas las condiciones ambientales que no hay que descuidar y que no hay que dejar de tener en cuenta. En Nueva York, con la aparición de este caso del joven o adulto con polio, comenzaron 2 medidas. Primero, la vacunación masiva organizada, patrocinada por el gobierno de Nueva York. Y segundo, la investigación de las aguas residuales. Al día de hoy se han descubierto 57 focos en donde se encuentran en aguas residuales virus derivados de la vacuna de polio. Y estamos hablando de una ciudad cosmopolita como es Nueva York, ni pensar lo que podría suceder si todos los países del mundo se ponen a investigar sus aguas residuales. De manera que nosotros ahora a nivel mundial hemos formado la Sociedad Polio Plus, que consiste en que cada rotario que quiera adherirse a esta campaña y ser socio de esta sociedad polio, done $100 al año. Esta sociedad le entregará un certificado. Queremos que en lo posible el club sea 100% Sociedad Polio Plus. Se le entrega un PIN que a lo mejor ustedes ya lo han visto en internet, está ya popularizándose a nivel mundial. Y bueno, ¿para qué sirven esos $100 que nosotros aportamos a polio? $1 es para la investigación, $3 para la gente que son los expertos en recaudación, $14 para la detección del poliovirus salvaje, $19 para la producción de vacunas, no para la compra. Nosotros no compramos vacunas, pero sí colaboramos en la producción. $24 para crear conciencia en la población mundial de lo que estamos necesitando, de cuál es el fin que estamos persiguiendo, que también lo explicó Liliana, la inmunización. Y los restantes $39 son para el traslado de vacunas, que nosotros pensamos que trasladar una vacuna es una cosa sencilla, pero no es nada parecido a lo sencillo, porque hay una logística de por medio, están las cadenas de frío, están los lugares intransitables donde tienen que pasar nuestros vacunadores, no solo arriesgando la vacuna, sino arriesgando la vida de ellos, tal como ya lo hemos sabido, con tantos y tantos muertos en ataques arteros de guerrillas en Afganistán, en Pakistán, en, bueno, tantos lugares que realmente son hechos irracionales. De manera que a nosotros, los rotarios, ¿qué nos importa de todo esto? Nos importa que desde el primero al último motivemos a todos los que nos rodean. Motivemos a que se vacunen, motivemos a que vacunen a sus hijos, que los adultos mayores cumplan con los calendarios de vacunación, que no dejen pasar la oportunidad de salvar sus vidas y la vida de los que los rodean, porque esa es la importancia que tiene este tema de la vacuna. Entonces, distinguimos entre el precio que tiene una vacuna y el valor que tiene una vacuna. El precio lo podemos hablar en dólares, en pesos, en yen, en lo que ustedes quieran, pero el valor que tiene la vacuna es universal, porque es la vida misma, es salvar la vida de cada uno. Y el valor de la vida es incalculable, no tiene precio. Así que motivemos, concienticemos, hagamos que este sueño de Canseco de poner fin a la polio se transforme en una realidad que un día
todos nosotros podamos decir, pusimos fin a la polio, fuimos parte de esta historia de la salud mundial y nos sentimos orgullosos de haber cumplido nuestro compromiso con la humanidad. Quedo a disposición si hay alguna consulta. Les agradezco nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, como siempre, brillante, quedó perfectamente claro. Quería decir una cosita más, es que a partir del 1 de octubre, a nivel nacional, se va a estar haciendo una campaña para la triple viral, es decir, papera, rubiola y sarampión, y polio. Así que creo que todos los clubes rotarios de la Argentina tienen que ponerse como objetivo la divulgación de la necesidad de vacunar, porque nosotros, la Argentina, creo que llegó a sus máximos niveles de vacunación por allá por el 2016 y después despacito los iba bajando, y ahora con el COVID los bajó bastante el índice de vacunación, y ahora, si bien lo está recuperando, pero estamos lejos de ese 95% para que tengamos la seguridad que estamos todos protegidos. Exactamente. Así que, esa es la última recomendación que quiero hacerles a los rotarios. Podemos hacer mucho, 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 simplemente divulgando que lleven a vacunar a todos y trabajando con los servicios de salud de cada ciudad. No sé si hay algunas preguntas. A ver, voy a mirar el chat. Buenas noches. En el chat todos felicitan tanto a Lili como a Ramón por la charla, la verdad que fue muy nutrida, y es como decía recién Lili y Ramón, de que ahora se viene el mes de la polio y hay que enfatizar lo importante que es la vacunación. Tenemos la posibilidad de ser rotarios y tener los recursos para poder llegar a barrios, a lugares, a personas y hacer campañas, así que creo que lo hacemos anualmente todo el año, pero bueno, octubre es el mes más hay que visibilizarnos. En la visita que compartimos el viernes con Germán en San Javier como visita de gobernador, hablé del tema de octubre, de cómo vamos a ornamentar la sede, la parroquia de San Javier, los monumentos con las banderas, todos con la remera de la polio roja, sacarnos la foto, que después la subimos a todas las redes, y hacer una campaña en la cual tomen conciencia en las escuelas, en los barrios, las personas con menos recursos que a veces tampoco tienen la información o tienen miedos o escuchan más a veces la campana negativa de todo esto. Entonces creo que tenemos la posibilidad al alcance de la mano de poder ayudar a mucha gente y hacer que erradicar de una buena vez la polio del mundo. Hay tres personas con las manos levantadas, no sé quién levantó primero, pero vamos a empezar por la primera que veo acá, que es Graciela Peloso. Hola, buenas tardes. En realidad fui la última, pero más allá de agradecer y felicitar todo lo que expusieron, me adhiero a algo de lo que comentaste recién, y creo que sería muy bueno que desde los clubes procuráramos no solo acompañar a la gente de sanidad de nuestras comunidades, sino a la gente de educación, porque si nosotros llegáramos a los niños y a los jóvenes enseñando la importancia de la vacuna, quizás podríamos hacer un contrafuego importante a las campañas de los padres que se resisten a la vacunación. Me parece que tocaríamos dos temas, el de salud y educación al mismo tiempo. Gracias. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Ángel Pérez Cortés. Sí, primero saludarlos y nuevamente decir la importancia de este tema, es fundamental. Yo ya personalmente me adhiero a esa campaña de los $100 y lógico, tiene que difundirse mucho en los clubes
a través de la presidencia de cada club. Creo que nadie puede estar ausente para el aporte de los $100. Así que eso es fundamental. Aparte de eso, con respecto al COVID, quería mencionar lo siguiente, que he escuchado a veces a antivacunas que algunas mujeres jóvenes dicen, sí, pero el problema va a ser después, si llego a ser madre, el problema es la gestación. He escuchado eso. Desde ya nosotros tenemos las 3 en casa, todas las vacunas que correspondan, pero quería saber qué contestar cuando presentan esa situación. No hay ninguna evidencia. Claro, evidencia, absolutamente ninguna evidencia de que tenga alguna relación con la gestación futura. Otra cosa que dijeron fue que Microsoft o que Bill Gates quería poner un chip en cada vacuna. Eso es totalmente imposible. Y tuvo que salir el mismo Bill Gates a desmentir esa situación. Son todas cosas que se crean sin sentido. Así que creo que, no sé, tener bien claro que no son fundamentadas ninguna de eso que se transmite o que se dice como que es la verdad, la verdad. También dicen que están introduciendo cuerpos extraños o cosas extrañas al organismo. Nosotros normalmente en el aire que respiramos, en las comidas que comemos, hay virus, hay bacterias, hay mercurio, hay plomo, que son una gran cantidad de cosas que ingerimos diariamente, que son muchísimo más cantidad que lo que nos pueden poner en una vacuna. Entonces, son cosas infundadas. Exactamente. De cualquier forma, yo he estado con antivacunas y es muy difícil de hacerles cambiar su parecer, porque están como cerrados. Yo siempre cuento que mi nieta vive en un barrio privado de Estados Unidos donde no falta plata, no falta sanidad ambiental, no falta cultura de los padres, pero sin embargo tenemos que soportar a que mi nieta juegue con niños que sabemos que los padres orgullosamente dicen no están vacunados. Exacto. Entonces es problema de conciencia, de decir, hago las cosas porque científicamente está probado. Yo siempre cuento algo, por ejemplo, mi mamá murió de Alzheimer, la trataba un neurólogo que le daba un montón de medicamentos. Entonces yo fui un día y le digo, escúchame, esto tiene el aval científico de que está... Ah, no, dice, no, el aval científico no, entonces no lo usemos. Pero las vacunas tienen todo el aval científico, entonces usémoslo y no le demos vuelta a las cosas. Bueno, es lo que quiero transmitir, que estemos todos seguros que las vacunas son seguras, que las vacunas salvan vidas. Pero también escuché que como todo esto está nuevo con respecto al COVID, no se conoce, dicen, qué efectos puede traer después de mucho tiempo. O sea que como estamos todavía con una enfermedad entre comillas nueva, ellos tienen miedo en ese sentido. También lo he escuchado. Sí, pero también habla con gente que tuvo COVID y que tiene distintos problemas neurológicos actuales
y que te dice, no soy la misma persona antes del COVID. Y ahí tenés una consecuencia inmediata de la enfermedad. Entonces, la vacuna es que pusieron la mínima dosis para tener capacidad de generar anticuerpos. En la enfermedad te pusieron dosis, ingeriste o tuviste contacto con dosis masivas de antígenos. Entonces, no puede ser, no va a pasar nada en el futuro por las vacunas. Puede pasar por consecuencia de la enfermedad, como está pasando con la poliomielitis que sufrimos hace 50 años. Ojalá todos lo comprendan, difundamos Bueno, los lineamientos. ese es el problema, la comprensión mundial. Nosotros, como gente que está luchando por este ideal, nos enfrentamos con otra gente que lucha por un ideal que es contrario al nuestro. Ellos no deben entender lo que pensamos nosotros, aunque son la minoría, pero obcecadamente lo siguen defendiendo sin ninguna prueba científica, sin ningún convencimiento. Hago un paréntesis y me disculpan, lo quiero felicitar al gobernador Germán, porque en su equipo distrital tiene a Carolina. Carolina pertenece a mi equipo de coordinación de la zona 23B desde el año pasado y sé lo mucho y lo bien que trabaja para la campaña de Polio Plus y de Pongamos Fin a la Polio. Así que no la conozco personalmente a Carolina, siempre nos vemos a través de estas pantallas, pero sé de su labor. Así que, Germán, te felicito y también felicito a Carolina por su excelente labor. Gracias, Ramón, gracias. Ya, ojalá que pronto nos podamos conocer personalmente, va a ser un placer. Así será, ojalá. Bueno, yo quería decir algo, Carolina, si me das el espacio. Sí, Hortensia. Primero estaba Griselda, que ya escribió por el chat, que pedía... Bárbaro. Perfecto, adelante. Ramón, y ahí Ramón puso que lo va a compartir, se lo va a enviar a Liliana, o también me lo puede a mí. Yo lo anoté, pero no hay con el ya se lo mandé a Liliana, ya le mandé a Liliana en el WhatsApp para que lo comparta con todo el distrito. No hay problema. Mientras más lo sepan, mejor. Sí, totalmente, para compartir en los clubes. Exacto. Sí, Hortensia, te escuchamos. Sí, bueno, ante todo quiero felicitarlos a los dos disertantes, tanto a Ramón como a Liliana, de tocar un tema tan importante para la salud pública. Y resumiendo lo que ellos dijeron, yo como epidemióloga siempre avalo los conocimientos de la Organización Mundial de la Salud. Y es tan importante tener las inmunizaciones como es también importante el agua potable, como herramientas necesarias para la prevención de enfermedades a nivel mundial. Y sé que la Organización Mundial de la Salud sigue trabajando en conjunto con muchos países en el mundo para tratar de establecer metas y herramientas más fortalecidas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, asegurando las partes económicas de aquellos países de ingresos bajos y altos, y ingresos medios, para fortalecer esa economía y hacerle llegar esas vacunas que hoy en día, en el 2020, hubo una baja muy grande en la inmunización en los niños. Se está hablando de unos, diría, 20 millones de niños menores de 1 año que no fueron vacunados. Y sé que la Organización Mundial de la Salud está fortaleciendo con herramientas necesarias para llegar a aquellos lugares donde todavía no se ha logrado una inmunización de un 95%. Era solo eso. Exacto, sí. Así es. Se estima que en Argentina 2021 no se vacunaron 580.000 niños. Exacto. En la República Argentina, nada Exacto. más. Es Exacto. Un dato de epidemiología del Hospital Ricardo Rojas. O sea que es un dato fidedigno y para tenerlo en cuenta, porque como bien dijo Liliana, nos piden
el 95%. 32 países de Latinoamérica, de los pequeñitos y de los grandes, están por debajo de esa cobertura. Algunos están por debajo del 55%. Y la mayoría está entre el 60 y el 78%, más o menos. Algunos más, algunos menos, pero ninguno está cerca de lo que realmente tendría que estar. Esas son las cifras exactas, tienes toda la razón, es una realidad. Influyó mucho la pandemia, el COVID sobre todo. Totalmente, no nos olvidemos que los 70.000, 75.000 vacunadores que tiene la campaña de poner fin a la polio fueron desafectados temporalmente de la vacunación polio para colaborar con la vacunación COVID. Y eso repercutió también, porque en realidad no tenían a quién vacunar, porque no salía la gente de su casa. Entonces el tema fue tremendo en ese aspecto. Y nuestros vacunadores colaboraron intensivamente con la vacunación COVID en todo el mundo. Así que bueno, suplieron una parte de lo que no estaba preparado el mundo, porque la realidad es esa, nadie estaba preparado para una enfermedad terrible que se llevó tantas vidas, y entonces bueno, también nuestra organización hizo su aporte para salvar vidas en la medida de lo posible y para contribuir al bien común y a todo lo que nosotros sabemos que hacemos. Así que de manera que eso es un capítulo también muy importante en la historia de nuestra organización. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o hacer algún comentario en el chat? ¿No hay nada? Bueno, la verdad, todos los que estamos acá, nos tenemos que felicitar haber asistido a este Zoom. Honestamente, la calidad y la cantidad de información que ustedes brindaron es maravillosa. Esto debería escucharlo todo el mundo, rotario y no rotario. Magnífico, hay que viralizar estas disertaciones. Bueno, no tengo palabras para agradecerle a Ramón, que está en Chile. Ramón está en Chile porque tienen el seminario de las 3 coordinaciones y se hizo un rato para estar con nosotros. Así que ese rato que nos regalaste, no sabés lo que vale, en todos los sentidos, pero tu expertise realmente es magnífica, pero magnífica. Muchas gracias. No, yo sabía que Ángel estaba en Mar del Plata, entonces digo, esto va a ser de mar a mar. Iba a ser este Zoom. Muy bien, del Ramón. Atlántico al Pacífico íbamos a tener una cobertura total para que no digan que no hemos estado en los 2 lugares. Yo soy el agradecido. Yo soy el agradecido, Adriana, Carolina, Liliana y todos ustedes en general, gobernador Germán. Realmente cuando yo era gobernador, mi señora decía, por favor no le den el micrófono a mi esposo, porque no paraba más de hablar de Rotary. Creo que es el mal de todos los gobernadores y de los ex gobernadores. Pero en este tema de polio, y uno se pone a hablar y realmente no te dan ganas de terminar, pero bueno, todo tiene un límite, todo tiene un fin, y el asunto es que nos quede el bichito picando en nuestra conciencia. Y también, como yo digo, hablamos a nivel de la conciencia, hablamos a nivel del corazón y hablamos también a nivel del bolsillo. Lo poco tuyo más lo poco mío hacen un mucho. Entonces ese es el objetivo que estamos persiguiendo todos. No nos olvidemos que de cada $1 nuestro, la Fundación de Bill y Melinda Gates nos da $2. El año pasado, merced a la gran labor del equipo de la coordinación en toda la zona, teníamos una meta que yo había puesto de $150.000. Recaudamos $237.000. O sea que superamos ampliamente la meta. Y eso significa que Bill y Melinda nos van a dar 600 y pico mil. Entonces es una gran alegría trabajar en este tema y bueno, a veces cansar un poco a la gente con pongamos fin a la polio, hasta que un día, digamos, le pusimos fin a la polio.
Genial, Ramón. Gracias de corazón. Un cariño a Marita, que lo pasen Gracias. en Chile. Bueno, Liliana, muy amable. ¿qué decirte? No tengo palabras para decirte lo agradecida que estoy. Liliana tuvo la idea propuso una charla, como dijo Germán, en el chat del Consejo de Gobernadores, ni lerda ni perezosa, fue contratada y acá está, maravillosa exposición. Le dije por privado que debió ser ella la que explicara las vacunas contra el COVID, súper fácil, didáctico y con muy buena información. Caro, bueno, sos nuestra estrella de la polio en el distrito, ¿eh? Así que, bueno. Sin duda, sin duda. Merecidas las felicitaciones de Ramón para contigo. Antes de darle la palabra a Germán para el cierre, gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias, de verdad y de corazón, por estar siempre, y vamos a enfrentar un octubre con todo para ponerle a la polio todo el apoyo que necesita. Germán, gracias por estar con nosotros, un lujo absoluto y desconocido que ibas a estar, así que muchas gracias y es todo tuyo el chat. Bueno, Adela, viste, me gusta hacer cosas diferentes, eso ya lo vengo diciendo hace 4 o 5 meses. Primero agradecerle mucho a Ramón que se haya conectado, sé que está en otras actividades, gracias no solamente por conectarse, sino por la pasión y por el compromiso que demuestra trabajando en este tema, que ahora es como que le prestamos más atención ahora, porque como aparecieron todos estos casos, más lo de Nueva York, todos entramos a asustarnos. Exacto. Un poquito, y ahora como que ya, viste, le prestamos más atención. Pero la pasión de él es siempre, no de ahora, sino desde antes, aquellos que lo conocen poco, es un apasionado de este tema y la verdad que es un lujo que tiene la coordinación que Ramón esté trabajando en esto. A Carolina también le agradezco, como decís Ramón, trabaja un montón. Carolina viene de la gobernación anterior, pero para mí lo importante es que la gente que tenga capacidad y ganas no termine su trabajo en un año, porque si no esto es un recomenzar permanentemente y no aprendemos más y desperdiciamos talentos maravillosos. Y por eso Carolina está trabajando en esto que le pone mucha pasión. Yo antes de despedirme, agradecerle por supuesto a Liliana, lo hice al comienzo, su tiempo y su claridad y su paciencia y su paz para explicar, Liliana. Tengo que contagiarme tu paz, hablo a 2000 por hora, pero lo tuyo es mucho más y uno le queda mejor la información cuando la decide de esa manera. Así que gracias, Liliana. Y bueno, Adriana, que fue la que, ni lerda ni perezosa, cazó al vuelo la idea y ya programó esta charla, que se va a subir, se lo digo a todos los presentes, se va a subir como todas las otras charlas al canal de YouTube del distrito. Así que les pedimos que nos ayuden y cuenten en sus clubes, porque por ahí lo pueden hacer como un tema de capacitación en las reuniones, que a veces no sabemos de qué hablar, o a veces con respeto lo digo, hablamos de temas que son importantes pero no son rotarios. Y los temas rotarios no hablamos de My Rotary, no hablamos de pollo, no hablamos de membresía, pero hablamos de la presencia de la criptomoneda en el crash mundial. Qué lindo tema, pero vamos por las cuestiones rotarias, que me parece que deberían tener prioridad. Y hablando de esto, los quiero invitar, ahí mando un chivo, son 2 minutos, no se asusten que no voy a hablar mucho, los quiero invitar a esta charla que va a pasar mañana, espero que la estén viendo, ahí creo que la están viendo. Esto es una idea que tuvimos todos los gobernadores de los 4 distritos argentinos y los 2 compartidos con Uruguay y con Paraguay, desde hacer nuestra apuesta desde Rotary como una organización de la paz a tratar de hablar de paz, ¿sí? Y esta charla, que dentro de un ciclo que se llama Vectores de Paz Positiva, vamos a hablar de claves para la resolución de conflictos. Un tema muy interesante en todo el grupo humano y en Rotary también. Es gratuito, lo va a dar Bautista Loyoco, que es un ex becario de Rotary, ¿sí? O sea, Rotary, y hoy en día él está trabajando en la ONU. Está trabajando en Haití, tiene un fuerte compromiso con la situación complicada en Haití, así que es alguien que sabe del tema en el territorio, y va a ser mañana, ¿sí? En la Semana de la Paz. Ahí hay un link que yo ahora se los voy a compartir en el chat para inscribirse, lo puse en el grupo de presidentes, en el grupo de difusión del distrito. Sería lindo que aquello es 1 hora, y la verdad que vale la pena. Yo conozco a Bautista, he tenido una charla con él, con el resto de los que estamos detrás de este tipo de charla, y lo lindo es que toda Argentina está enganchada en este Vectores de Paz Positiva, porque tenemos que hablar más de paz y además tenemos que ser nosotros instrumentos de esa paz.
Así que eso quería dejarles el chivo, como Muy se bien. dice, para que lo tengan. Ahí en el chat comparto el link si alguno se lo quiere escribir. Si no, lo puede ver en el grupo de difusión del distrito. Si no está, se lo pide a su presidente, porque ahí está. Eso quería, aprovechar este gran auditorio que tenemos acá, gracias a Liliana, a Ramón y a Adriana que lo promovió, para meter el chivo, como se dice. No quito más tiempo, Adriana, el cierre es suyo. Gracias por estar. Y como siempre, no se olviden de imaginar Rotary. Ni una palabra más con lo que ha dicho Germán. Maravilloso Espectacular. final, Muy bien. maravilloso cierre. Besos para todos. A prepararnos para divulgar y ser agentes de promoción de esta causa. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Próximo. Que tengan muy buenas tardes para todos. Gracias Un a abrazo. todos. Buenas tardes.